Listo. Vamos a ver. Lo primero que tendríamos ahora que aclarar es, bueno, que la sesión la vamos a organizar hablando primero de lo que es el muestreo y lo que es muestras. Son términos asociados, pero son diferentes. ¿Cuáles son los tipos de muestras que hay y cómo se calcula el tamaño de una muestra? ¿Y con qué intención se hace? Básicamente el muestreo es un procedimiento, es una técnica, entonces le llamamos técnica de muestreo o procedimiento muestral a la forma en la que nosotros elegimos una parte de un todo. A ese todo le llamamos población. En la primera sesión del curso yo había establecido también la diferencia entre población y muestra. Población es el conjunto de todas las unidades de estudio y la muestra es una parte casualmente de esa población. Entonces el muestreo consiste en el diseño y la obtención de la muestra estadísticamente representativa de la población que corresponde a la investigación cuantitativa que se va a desarrollar. Diríamos entonces propiamente que la muestra es una parte o un subconjunto de unidades representativas de un conjunto llamado población. Entonces la población son todos y la muestra es una parte, es un subconjunto. Para poder obtener una muestra se utilizan conceptos de probabilidad estadística y con ello logramos que las muestras sean representativas. ¿Qué quiere decir? Que logren representar adecuadamente la forma en la que la población está constituida. No es hacerlo a dedo, no es quienes quieren, no es yo escojo a estos, a los que yo quiera, no. No es una escogencia como les digo a dedo, sino que es utilizando conceptos de probabilidad estadística. ¿Y qué es lo que pretendemos? Pretendemos obtener resultados válidos para generalizar a la población sin la necesidad de hacer un censo. ¿Qué es un censo? Un censo es una consulta a toda la población. La muestra lo que nos evita es hacer censos. En otras palabras, no siempre es posible acceder a toda una población por razones de tiempo, por razones de cobertura, de recursos económicos, de un sinfín de condicionamientos o de limitantes que hacen que en algunas situaciones o en algunas investigaciones no podamos acceder a toda la población. Si accedemos a toda la población, insisto, eso es un censo. Pero si no, lo que hacemos es seleccionamos una parte de esa población, pero no es cualquier parte. Es una parte que represente las características y las particularidades que esa población tiene para que yo pueda luego generalizar con resultados que sean válidos. Entonces, algunas condiciones y características que las muestras deben tener es que comprendan una parte de la población, no la totalidad. Que evitemos sesgos que desvirtúen la representatividad. Cuando yo escojo cierta gente por mi gusto o porque son los que me convienen o porque son los que se ofrecieron, estoy incluyendo sesgos. ¿Por qué? Porque solo serían personas con un tipo determinado de características. Entonces ya no son representativas de toda la población. Y si no hay representatividad, lo único que podríamos hacer son descripciones, pero nunca generalizar. Y podríamos tener ciertas afectaciones en lo que concluyamos. En otras palabras, si mi muestra no es representativa, hago descripciones, pero lo que concluyo no necesariamente yo puedo tener certeza de ello, casualmente por esa falta de representatividad. Entonces, la otra cosa es que si yo puedo trabajar con toda la población, o sea, si puedo hacer un censo, no voy a utilizar muestras. Si yo tengo 3 grupos y entre los 3 grupos logro recolectar 100, 105 personas, pues trabajo con las 105 personas. No voy a hacer una muestra si yo mismo tengo acceso a la totalidad de las personas y la muestra es un procedimiento que puede complicar y de manera innecesaria, sobre todo cuando es posible trabajar con todos los grupos que componen o que conforman una población. Sin embargo, cuando sí echamos mano del muestreo y queremos lograr que haya representatividad, las muestras aleatorias o probabilísticas son las que me sirven.
y tenemos 4 tipos básicos. Uno de ellos es el muestreo aleatorio simple, el otro es el muestreo sistemático, luego tenemos el muestreo por conglomerados y el muestreo estratificado. Es importante tener claro que solamente utilizando conceptos probabilísticos, que es lo mismo que decir aleatorios, es la forma en la que podemos obtener muestras representativas. Antes, digamos, habían listas, habían tablas de números aleatorios, o se sacaban por medio de una rifa, o un tipo lotería o rueda de la fortuna, como le quieran llamar. Sin embargo, ahora tenemos cosas un poco más sofisticadas, que son, por ejemplo, algún tipo de software o aplicación que genera esos números por probabilidades. Diferenciemos entonces cuáles muestras no son aleatorias. Por ejemplo, cuando yo consulto a una o a varias personas expertas o especialistas en un tema. Esas no son muestras aleatorias. O cuando yo tengo participantes que voluntariamente aceptan participar. O cuando tengo grupos de estudiantes o docentes que yo escojo para que participen, pero por pura conveniencia. Porque ahí trabajo yo, o porque me los prestó un amigo, o porque la directora es tía, o porque es familia mía, lo que sea. Cuando es así, no hay probabilidad. Cuando es así, no hay escogencia aleatoria y por tanto no son representativas. Y al no ser representativas, no puedo hacer generalizaciones y como les dije, las conclusiones no son válidas del todo o no hay certeza adecuada en lo que yo estoy concluyendo. La cuarta característica para determinar si una muestra es aleatoria o no, o un ejemplo, es cuando alguien intenta equilibrar la muestra. Por ejemplo, que diga, bueno, voy a tener la misma cantidad de hombres que la misma cantidad de mujeres, o la misma cantidad de colegios públicos que de colegios privados. Cuando yo hago eso se llama muestreo por cuotas, y las cuotas no me dan aleatoriedad, porque lo que hace es equilibrar la muestra por ese criterio. Entonces, son este tipo de escogencias, que son escogencias más por conveniencia o por interés de la persona que investiga, no sirven para hacer generalizaciones desde lo cuantitativo. Y tenemos que tener entonces ese cuidado. No estoy diciendo que no sirvan. Lo que estoy diciendo es que para generalizar o para concluir de manera tajante, si tenemos muestras como las que están aquí de esos 4 tipos, no podríamos ni concluir adecuadamente y muchísimo menos hacer generalizaciones a toda la población. Uno de los conceptos asociados a las muestras probabilísticas es el concepto que se llama error de muestreo. El error de muestreo mide la exactitud con la que podemos hacer las inferencias. Las inferencias es las generalizaciones de la muestra a la población. O sea, la generalización se conoce con el nombre de inferencia. Y eso también lo habíamos visto en la primera clase de una manera muy rápida. El error de muestreo muestra casualmente la diferencia que puede existir entre los valores obtenidos en la muestra y los existentes en la población. Es que cuando yo trabajo con una muestra, no puedo ver a toda la población, solo estoy viendo a esa parte. Entonces voy a cometer errores y a esos errores se les llaman errores de muestreo. Quiere decir que el valor poblacional, que ya dijimos que se llamaba parámetro, sería lo mismo que el error estimado en la muestra, que ya le habíamos llamado estadístico, más menos un error de muestreo. Entonces, cuando ustedes ven en los reportes o en los artículos académicos que dicen el valor es tanto más menos, ese más menos, lo que sigue después es el error de muestreo. Y ese error va a variar de situación a situación, casualmente porque cuando yo estoy seleccionando a una parte y no trabajo con todos, siempre me voy a equivocar. Es inevitable que tengamos ciertos errores asociados a la medición. Entonces, no es error por hacerlo mal, es un error que siempre va a existir, estadísticamente hablando, por no trabajar con todas las personas, sino que más bien por trabajar con algunas de ellas que son las que componen la muestra. Desde esta perspectiva, entonces, es importante tomar en cuenta 2 momentos. El primero de ellos, con respecto al error muestral, es antes de proceder a obtener la muestra y de recolectar la información, que logremos determinar
¿cuál es el nivel de error estadístico que estamos dispuestos a asumir? Entonces, incluso cuando uno prepara ciertos trabajos para alguna organización o para someterlos a un concurso, digamos, de fondos que da la universidad, uno le piden cierto error de, digamos, máximo. Y entonces le dice, bueno, no aceptamos trabajos que sobrepasen el 3% de error. O si no, uno ofrece, digamos, entonces uno dice, bueno, mis conclusiones van a tener un 5% de error muestral. Ese tipo de cosas uno las puede ir negociando o las debe acatar, pero tiene que saber que siempre hay un error ligado a las generalizaciones. Lo otro, el segundo momento es que ya después de que hemos obtenido la muestra, reportemos siempre, y ustedes pueden observarlo en los artículos académicos, siempre reportamos el error en cada estimación, en cada cálculo, en cada prueba que usemos, siempre reportamos cuál es el error con el que hemos estado trabajando, que es básicamente lo que asumimos para reportar las cosas. Otro concepto está asociado a lo que se llama el nivel de confianza y quise hacer un ejemplo cotidiano con un tipo de arroz. No estoy ahí promocionando la marca, sino que pues me fue muy fácil encontrar esa imagen. Pero bueno, si ustedes hacen compras en sus casas, eh, podrán entender con muchísima más claridad el ejemplo. Y si no, pues les invito a observar estas tres imágenes. Si compran o si tienen idea de lo que esto cuesta y las diferencias de precio, podrán saber que no solo es un asunto del color del empaque. Si ustedes ven, trae la marca y todas dicen arroz clásico enriquecido, arroz clásico enriquecido. O sea, las tres dicen lo mismo. Dicen con sabor a hogar, las tres. Sin embargo, el porcentaje de grano entero, fíjense que aquí me dice que es de un 80%, aquí me dice que es de un 95% y aquí que es de un 99%. Esto es lo que en estadística se llama nivel de confianza. ¿Cuál creen ustedes que sea el de estos tres, de estas tres bolsas de arroz, la más cara? El De 99. 9%. De 99. El de 99%. ¿Y qué quiere decir ese 99? Quiere decir que cada vez que yo agarro un puño de ese arroz, o sea, cada vez que intento tener una muestra, puedo tener el 99% de confianza de que ahí me voy a encontrar grano entero. No grano quebrado, no pedazos, no piedra, no nada. Es un arroz más entero, más limpio, más depurado, más procesado. En cambio, aquí en esta va a ser un poquito más barata, pero el 95% de cada vez que yo tome pedazos de ese arroz o tome tazas de ese arroz, el 95% va a ser grano entero. Lo otro puede ser quebrado, puede ser hasta basurilla, lo que sea. Y en este, que es el más barato de los tres, evidentemente la probabilidad, la confianza que yo puedo tener es apenas de un 80%. Entonces, no es que uno tenga necesariamente que hacerlo todo al 99, es que no siempre se puede. No siempre se puede porque en el caso, por ejemplo, de muestras, implica más personas. No siempre la gente quiere colaborar, no siempre es posible conseguirlas. Vean en el ejemplo del arroz. Es muy diferente el precio de este arroz del 99% de grano entero al del 80% de grano entero. Y la próxima vez que vayan a un supermercado, les invito a que, como un reto, ¿verdad? Como una experiencia, que ustedes vean. Tal vez esa diferencia no la habían notado nunca, pero si la pueden notar, la próxima vez que vayan a un supermercado, vayan a la parte donde está el arroz y vean los precios de cuando dice 80, cuando dice 95 y cuando dice 99, y se darán cuenta casualmente de que cuanto mayor sea el porcentaje, o sea, nuestro nivel de confianza, encarece el costo. ¿Por qué? Porque hay costos asociados a la producción, hay mayor calidad, hay un montón de características, pero que no siempre son posibles y en el caso económico, pues no siempre son posibilidades, digamos, de poder adquirir un arroz de la más alta calidad, sino que a veces la bolsa nos da pues
para un 80 o para un 95, y lo mismo sucede casualmente con la parte del establecimiento de muestras. No siempre vamos a poder garantizar un nivel de confianza del 99%, porque esto implicaría muchísimas personas por consultar, por ejemplo. A veces nos tenemos que bajar a un 95 o a veces a un 90. En términos de consultas a personas, ya un 80% difícilmente lo acepte una revista académica, por ejemplo. Lo consideran muy bajo. Usualmente consideran 90, 95, 99. Ya 80, como les digo, usualmente, incluso hay revistas que del todo rechazan artículos si tienen un nivel de confianza tan bajo. Entonces, el nivel de confianza, ¿ya qué es? Ya del ejemplo cotidiano vayamos un poquito más a la definición. Bueno, es la probabilidad de obtener el valor poblacional a partir de la muestra. Lo que yo les decía, la probabilidad de que en toda la bolsa el 99% tenga grano entero, yo lo puedo sacar yo con una taza y decir, bueno, si en esta taza, que era una muestra, yo tengo un 99% de que el grano es entero, yo asumiría que en el resto de la bolsa tengo una probabilidad de ese mismo, una confianza del 99% de que también así va a estar toda la bolsa, aunque yo solo lo veo en una muestra. Entonces, por ejemplo, para un 95% de nivel de confianza, lo que estamos diciendo es que el valor de la población, el 95% de las veces o de las muestras, se va a ubicar en un intervalo a partir de lo que yo veo en la muestra, sumándole y restándole el error muestral. Entonces vean cómo el nivel de confianza se mezcla con el error para casualmente yo poder reportar adecuadamente los resultados. Y como les decía que hay diferentes niveles de confianza, y que los más permitidos y los usuales son 90, 95 y 99%. Pero son algunos ejemplos. Hay otras personas que sacan un 97%, hay software que ya viene predeterminado para trabajar el 95%. O sea, puede haber muchos, pero esos son los que más se utilizan en la literatura y en las publicaciones académicas. El concepto de intervalos de confianza está asociado casualmente a ese conjunto de valores donde se encuentra el parámetro, donde damos una probabilidad y donde también damos un margen de error. Y lo que nos hacen es indicar la exactitud de la estimación o del cálculo que hacemos. Entonces, lo que vamos a decir es, si en la muestra usted obtuvo o tuvo que calcular a tantas personas, en la población el intervalo de confianza va a decir, bueno, no es exactamente ese, sino que está entre este valor y este otro. O sea, nos da un rango de valores dentro del cual está el valor de la población, pero no nos dice que es único. Único es en la muestra, pero en la población tenemos un intervalo o un rango de valores en el cual podríamos hallar el valor poblacional. Vamos entonces ahora a lo que es propiamente los tipos de muestreo que les había hablado hace un momentito, y uno de ellos es el que llamamos muestreo aleatorio simple. La forma quizás más fácil de definirlo es que cada elemento de la población tiene igual probabilidad de ser seleccionado. Es como que yo ahorita pusiera, por ejemplo, hubiera mandado a imprimir los nombres de ustedes, los corto en tiritas, esas tiritas las hago así, las doblo, las echo en una bolsa y sin ver saco un nombre. Si lo hago así, todos tendrían la misma probabilidad de ser seleccionados. Eso sería un muestreo aleatorio simple. Todas las personas tienen la misma posibilidad de que se les escoja. Antes se utilizaban tablas de números aleatorios, pero como les decía, ahora ya hay software y también hay aplicaciones web que nos permiten hacerlo. ¿De qué requerimos? Bueno, de un listado que se llama marco para la muestra, que contiene enumeradas a todas las personas que integran la población. Y ahora vamos a ver un ejemplo de ello. Casualmente este ejemplo lo vamos a ver con esta dirección web que yo aquí les pongo, que ya se las puse en el chat, que me gustaría que ustedes pudieran acceder si fuera el caso, y si no, lo pueden hacer ustedes después. Esa es una aplicación web que me permite calcular el tamaño de la muestra para un muestreo aleatorio simple y que requiere de 3 datos. ¿De cuántas personas componen la población? ¿Cuál es el nivel de confianza con el que queremos trabajar? ¿Y cuál es el margen de error que vamos a asumir?
Con solo dar esos 3 datos, ya nosotros vamos a poder saber cuántas personas requeriríamos para un estudio utilizando muestreo aleatorio simple. Entonces, vean por favor estos 2 ejemplos. Dice, se cuenta con una población de 578 estudiantes, ¿verdad? Esa es la población, 578, y me pide un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. La otra situación son 463 estudiantes con un 99% de confianza y un error del 2%. Entonces, vámonos un momentito a esta aplicación que les digo, si me permiten un momentito, ya casi les muestro la aplicación para que ustedes puedan seguirla sin ningún problema. Esto es una aplicación web, es gratuita y entonces funciona bastante de una manera muy sencilla. Les agradecería entonces que me indicaran si están viendo adecuadamente en este momento la pantalla donde dice calcula el tamaño de la muestra. Sí, señor. Gracias. Entonces, bueno, esto es parte de una solución que se llama SurveyMonkey, que es para hacer cuestionarios en línea y poderlos enviar a personas mediante correo electrónico, que ahora, por ejemplo, se está usando mucho, sobre todo porque no se puede ir a hacer aplicaciones a lugares físicos concretos. Entonces, bueno, si ustedes siguen esta dirección que ya yo les puse aquí en el chat y que también está en las instrucciones, fíjense que bajando un poquito, incluso aquí tenemos la explicación de cada uno de los elementos que ya se los he dicho, incluso aquí viene la fórmula estadística para poderlo calcular, pero lo bueno es que aquí ya nos dan específicamente cómo hacerlo. Entonces voy a calcular, y mi ejercicio dice que son 578 personas que quieren un nivel de confianza. Vean, aquí tengo un 80, un 85, tengo un 90, un 95, o sea, tengo diferentes niveles. Escojo el del 95% y me dicen que un margen de error del 5%. Ya esto lo que me dice es cuántas personas debo yo, a cuántas debo consultar o debo aplicar un cuestionario o una prueba, por ejemplo. De estas 578 que yo tenía, para una confianza del 95% y un margen de error del 5%, bastaría con que yo le pregunte a 232 personas. ¿Qué pasaría si yo quisiera disminuir el error? Si llega una revista y me dicen, no le vamos a poder permitir, el nivel de confianza está en 95, pero el margen de error es muy alto. Entonces, lo que haríamos es bajar, por ejemplo, a que ese margen sea un 2. Vean cómo cambia. Si es un 5 el error, son 232 personas. Pero si lo bajo a 2, brinca a 467. Si lo bajo a 1, 546. Vean que de las 578, si yo le tengo que preguntar a 546, de mejor les pregunto a todas. Porque aquí tengo la posibilidad casi que de hacer un censo. Incluso, ¿qué pasaría si yo quiero aumentar mi nivel de confianza? Si lo paso a 99, vean cómo también sube. Quiere decir entonces que no siempre podemos tener un nivel de confianza tan alto y un error tan bajo. En algunas ocasiones, por ejemplo, yo tengo que decir, me voy a conformar con un nivel de confianza menor y un margen de error un poco más alto. O puedo ir probando y digo, bueno, con un 3, o qué pasaría con 4, o qué pasaría con 5. No voy a hacer un 10 de margen de error, eso nadie me lo va a permitir en una publicación seria. Preguntarle a 83 personas de 578 con un error tan grande, nadie me lo va a permitir. Entonces yo, a lo mucho 5 y de 5 para abajo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la muestra se va trabajando con estos 3 elementos: el tamaño de la población, el nivel de confianza
y el margen de error. Yo puedo cambiar estos dos según me vayan pidiendo o yo puedo ofrecer. Evidentemente el tamaño de la población es propio de cada situación en la que vayamos a hacer una investigación. Eso yo no lo puedo cambiar. Veamos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo decía que yo tengo a 463 personas, querían un 99% de confianza y un margen de error del 2%. Vean lo que sucede aquí. Tenía a 463 personas y con un nivel de confianza tan alto y un margen de error relativamente bajo, tengo que preguntarle a 417. Y si uno todavía le queda la espinita de que este margen lo podría bajar al 1, vean lo que sucede. 451 personas de las 463 que tengo. Entonces prácticamente otra vez un censo. Quiere decir, retorno a las condiciones del ejercicio, es 99% de confianza y 2 de margen de error. Me dice, pregúnteles a 417 personas. Entonces, si yo no puedo preguntarle a tantas, ¿qué tendría que hacer? Por ejemplo, bajo el nivel de confianza a un 95. Y me pide que le consulte a 389. Si lo bajo a un 90, le puedo consultar a 365. Entonces, estas 365 estarían con un 90% de confianza y con un 2% de margen de error. ¿Cómo se seleccionan a esas 365? Se seleccionan por medio de números aleatorios, que es lo que en un momentito también vamos a estudiar. Listo. Ese es el trabajo práctico de el número 2 de esta segunda unidad del curso. Entonces vamos a irnos un momentito a la última parte de este archivo y nos dice, por ejemplo, el punto 6. Vamos a trabajar con muestreo aleatorio simple. Lo primero que haremos es determinar cuántas personas debemos seleccionar en una muestra. Para ello hay 3 condiciones básicas. El tamaño de la población, que en nuestro caso son 278 personas, es un ejemplo. El nivel de confianza del muestreo es un porcentaje que indica cuánta confianza podemos tener de que nuestra población seleccione una respuesta dentro de un rango determinado y por lo general se utiliza un 95%. Y finalmente el margen de error, que es un porcentaje que indica en qué medida podemos esperar que los resultados en la muestra reflejen lo que sucedería en la población. Entonces, este primer ejercicio, vean que la población dice que son 278. Y lo que nos dice es, bueno, con esta misma página, vaya calculando 95% de confianza, 1 de margen de error y cuánto le da. Yo voy a hacerlo, es con la página esta que estábamos calculando, con la que está ahí en la dirección del chat. Y entonces, por ejemplo, yo voy a poner en el tamaño de la población, voy a poner 278. En el nivel de confianza voy a poner 95 y en el margen de error voy a poner 1. Esto me da como primera respuesta 271. Este dato lo calculó la hoja esta que les di, que se llama surveymonkey.com Sample Size Calculator. Es la que aquí se encuentran ustedes en el chat. Y después me dice, bueno, un segundo ejercicio. ¿Qué pasaría si mantiene el mismo nivel de confianza, pero ahora le pone un margen de error de 2? Entonces nos devolvemos a esa misma página, ponemos el 2 y cambia. Y ahora nos dice que sería preguntarle a 250 personas. Este 278 es un ejemplo, digamos, que les estoy dando para que completen ustedes todo el cuadro. Entonces, esta tabla ustedes la van a completar con la misma población siempre, que van a ser 278, y le van a ir cambiando la confianza y el margen de error para que ustedes vean cómo va cambiando el tamaño de la muestra en cada caso. ¿Ok? Eso sería el punto 6. Y el punto 7 lo que dice es, bueno, ¿qué conclusión se puede obtener con respecto al mismo nivel de confianza, pero al cambiar el margen de error? O sea, ¿qué sucede? ¿Se ocupa más gente, se ocupa menos gente? ¿La precisión es mayor o es menor? La idea es que hagan ahí un pequeño comentario. Cuando hayan terminado esta tabla completa, después que vayan y digan, bueno, la precisión cambió para mejor o para peor,
cuando la confianza disminuyó o aumentó y cuando el margen de error. ¿Qué conclusiones se pueden sacar después de que ustedes completan esta tabla? Sería estos dos ejercicios. Vámonos también ahora a lo que se llama muestreo sistemático, que es casualmente con lo que comienza este ejercicio práctico. No siempre uno puede trabajar con el muestreo aleatorio simple puro, así, sino que en algunas ocasiones uno trabaja con otros tipos de muestreo. Por ejemplo, este que se llama muestreo sistemático. Dice el punto número 1, para realizar este trabajo práctico deben primero que todo ordenar alfabéticamente de la A a la Z por primer apellido la lista de nombres que constituye el marco muestral y que está en el archivo de Excel, que se descarga del aula virtual. Y lo segundo, que deben hacer la numeración consecutiva de esa lista. Entonces, voy a cargar, voy a dejar de compartir esta pantalla, voy a cargar mi archivo de Excel en un momentito para que ustedes vean cómo se hace cómo se hacen esos dos procedimientos que ya les indiqué acá. Si me permiten un momentito. Aquí tendríamos el archivo de Excel. Les agradecería igual que me indiquen si se logra ver la pantalla de Excel. Voy a aumentarle un poquito el tamaño al texto. ¿Sí se ve bien? Sí. Perfecto. Esto, supónganse ustedes que es una lista de personas que nos facilitaron en un centro educativo, por ejemplo, y si ustedes bajan completamente, se dan cuenta que ahí están las 278 personas, pero están desordenadas alfabéticamente. Y lo primero que el ejercicio nos pide es casualmente que las ordenemos. Entonces, lo primero que yo voy a hacer en Excel es hacer clic sobre la letra que están aquí. Vea que cada letra es una columna, ¿verdad? Entonces, si yo hago clic sobre la letra, logro seleccionar a todos de una vez, ¿ok? Entonces, vean que no tengo que ir arrastrando, sino que si yo lo que hago es posicionarme sobre la columna, sobre la letra de la columna, me selecciona completamente la columna, todos los datos. Eso es lo que voy a hacer yo aquí con mi primera columna, mi columna A. Además de eso, me voy aquí a la parte donde me dice ordenar. Vean que hay una flecha que me dice de la A a la Z y otra de la Z a la A. Eso es un orden creciente y el otro es el orden decreciente. Aquí vamos a ordenar desde la A hasta la Z. Y con solo hacerle clic, vean cómo ya queda totalmente ordenada por orden alfabético la lista. Ahí ya tenemos completamente ordenado. Voy a hacer clic por fuera. Y entonces, lo otro que yo tengo que tener son números, porque yo necesito que a cada persona se le asigne un número, porque cuando yo genere aleatoriamente esos números, no me puedo, eso es el número que trae Excel, pero no es el número de todo el renglón o de toda la fila. Yo necesito es un número para cada persona. Entonces, voy a hacer de nueva cuenta, clic en la letra de la columna A, y voy aquí a donde dice insertar, para insertar una nueva columna a la izquierda de esta que yo marqué. Repito el procedimiento. Marco completamente la columna, me voy a la opción de insertar y lo que logro es que se abra una columna completamente en blanco a la izquierda de los datos de los nombres. Y aquí entonces voy a poner 1, voy a poner 2 y voy a marcarlos. Casualmente esto, si ustedes observan, aquí hay un pequeño rectángulo de color verde, que es lo que me permite, con solo que yo haga 2 veces clic sobre él, me permite una numeración, eso se llama un relleno automático, es una numeración seguida, es consecutiva,
de ahí hasta, vean, el final de mis datos. Noten qué rápido que es hacer una numeración consecutiva con un relleno automático. De nueva cuenta, lo que yo hago es, pongo el 1, luego pongo el 2, o sea, yo requiero poner los dos primeros números de mi lista. Una vez que ya pongo el 1 y el 2, los marco y hago 2 veces clic en esta esquina, en la esquina inferior derecha, hago doble clic y con eso se me llenan los números de ahí hasta el final. No hay que preocuparse ni hay que estarlo haciendo uno por uno. La idea de trabajar con software es pues que el software pueda automatizar algunas cosas, como por ejemplo estas. Entonces hago doble clic. Vean que con el doble clic ya no tengo que estarme corriendo así, sino que con un doble clic entre las columnas se ajusta al tamaño exacto de los números que son los que yo requiero para completar mi lista. Ya la lista entonces está ordenada por apellido y cada persona tiene un número asociado a ella. Ya tenemos que nuestra primera persona, y hasta la voy a ubicar aquí con otro color, nuestra primera persona es la número 57. Y ahora voy a ir contando de 7 en 7. Entonces yo digo 1, ¿verdad? Esta es la primera, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta es la otra que va en la muestra. Esta es, ¿verdad? Tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta va en la muestra. ¿Vieron por qué se llama sistemático? Voy contando, va de 7 en 7, entonces yo aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo aquí el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tengo que el siguiente, 7. Este va para la muestra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este va para la muestra. Y así yo tengo que seguir contando hasta lograr que me decían que seleccionara 40 personas. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, bueno, aquí comenzamos en la 57, pero qué pasa si alguien hubiera comenzado en la, no sé, en la 270? Yo comienzo, selecciono, cuento y me devuelvo al inicio hasta lograr completar la cantidad que yo necesito, que en este caso me dijeron que yo necesitaba 40 personas. Y aquí entonces lo que vamos haciendo es, vamos marcando cuáles son, y la práctica lo que les pide es que vayan poniendo el nombre en lista y en orden de cuáles son esas 40 personas que resultaron electas, ¿verdad? Esta es una forma que se llama muestreo sistemático. Vamos entonces ahora en esta parte que me piden generar números aleatorios. Si ustedes ven, la idea de los números aleatorios es que si yo tengo un marco para la muestra donde las personas ya tienen su propio número, que no sea yo el que decida a cuáles escojo, sino que entonces existe un procedimiento que, como les digo, antes era una rifa o un tipo bingo, lotería o sacar un papelito, lo que fuera, pero ahora tenemos la posibilidad de contar con páginas web donde nos generan números aleatorios y esta es una de ellas. Entonces, aquí lo primero que me dice es indica el rango para generar los números aleatorios. Inicio es el primer número que corresponde a la primera persona en la lista. En este caso, evidentemente, va a ser un 1. Final es el número que corresponde a la última persona. Que acuérdense que eran 278 personas, ¿verdad? Entonces, yo aquí voy a marcar 278. Quiere decir que el inicio es el número de la primera persona y el final es el de la última. Eso es así de simple. Pero ahora dice cuántos números. ¿De qué depende esto? Del tamaño de la muestra. Como ya nosotros teníamos diferentes formas para calcular la muestra, por ejemplo, vean la primera en la tabla de la plantilla. Para un 95% de confianza y un margen de error de 1, decía que el tamaño de la muestra fueran 271 personas. Entonces voy a poner ese aquí, 271.
Y cuando yo le ponga aquí generar, vean lo que me da. Esto me lo da en desorden porque lo hizo aleatoriamente. Esa es la ventaja. Me da cuáles son las personas que yo debería ir seleccionando. Véanlas aquí donde están todas. ¿Qué ventaja tiene? Que yo no las escogí a dedo. Hubo un procedimiento de azar que lo genera automáticamente la página web, donde me dice, pregúntele a todas estas personas. Uno las copia, luego las ordena y sabe, se va a la lista. Por ejemplo, aquí yo tengo la persona 213 y me voy yo a mi marco para la muestra y la persona 213 se llama Maya Rojas González, ¿verdad? Después le tengo que preguntar a la persona 83. Cuando digo preguntar, puede ser aplicarle un cuestionario o pasarle una prueba. Después a la persona 190, o sea, no son a todas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo otra vez le doy generar? Me busca otras. Le vuelvo a dar generar otras. ¿Por qué cada vez lo hace diferente? Porque son números aleatorios. Imagínense que si fuera lo mismo, sería mentira decir que esto es por probabilidades. Casualmente, el hecho de que yo le vaya poniendo generar y cada vez lo vaya haciendo diferente, es lo que me garantiza que las muestras son diferentes de una a la otra. Repito entonces, para generar números aleatorios, pongo el número de la primera persona y el número de la última. Después pongo cuántas personas. Aquí lo que va es cuánto me dio el tamaño de la muestra. Aquí. Por ejemplo, que yo pongo 40, le pongo generar y ahí me da cuáles son las 40 que yo tenía. Si no fuera muestreo sistemático, aquí me dice cuántas son y cuáles son. Entonces yo me voy a la persona 198, a la 117, a la 82 y así sucesivamente hasta completar. Aquí vienen las 40 personas y después me voy a ver quiénes son y a esas son las que les voy a aplicar el cuestionario, por ejemplo. No sería a todas. Entonces, esta página es de mucha ayuda para que me genere los números aleatorios, pero siempre yo tengo que irme al archivo de Excel, casualmente para ver quiénes son, y con ello poder determinar cuáles son a las personas, digamos, que les voy a pedir que me den la información para una investigación determinada. Vamos, vean que algo que ya utilizamos es este muestreo sistemático. Dice que es similar al muestreo aleatorio simple, con la diferencia de que conlleva menos esfuerzos en la selección de elementos. Se inicia con la elección de una primera unidad o un primer elemento y luego se suma una cantidad K tantas veces como sea necesario hasta completar el tamaño de la muestra. Este fue el que hicimos, que íbamos de 7 en 7, por ejemplo. En otro ejercicio puede ser de 9 en 9 o de 4 en 4, dependiendo de lo que nos dé la división. Pero es muy simple porque cuando ya yo tengo ese marco para la muestra, lo que voy haciendo es, escojo el primero y después voy diciendo, bueno, voy a ir de 8 en 8, de 5 en 5, de 20 en 20, bueno, dependiendo de lo que me dé, y así es el muestreo sistemático. Si se me acaba la lista, me devuelvo al inicio para completar la cantidad de personas que yo requiero. También está el muestreo aleatorio por conglomerados, que ya lo hemos mencionado un poquito acá, pero que me parece importante decir de nuevo. Parte del hecho de que la población está dividida o clasificada en grupos que se llaman conglomerados, cada uno de los cuales incluye a la vez otras unidades más simples. Por ejemplo, el sistema educativo costarricense está dividido en 27 direcciones regionales. Cada una de ellas es un conglomerado que tiene unidades más simples, ya sean los circuitos educativos o las mismas instituciones. Con el primer ejemplo que yo les puse más bien de este grupo, en este grupo tenemos dos conglomerados, las personas que estudian enseñanza del inglés y el otro conglomerado, las personas que estudian enseñanza del francés. ¿Cuáles serían esas otras unidades más simples? Cuando clasificamos o dividimos a cada uno de esos conglomerados, por ejemplo, por sexo. O cuando los dividimos, por ejemplo, por la cantidad de créditos o por cuando las dividimos por el año en el que se encuentran o por el carnet. O sea, dependiendo de otros criterios, ya yo tendría todavía formas
de adentrarme más en los conglomerados. Pero la idea básica que nos tiene que quedar es que un conglomerado son aquellos grupos en los que yo divido o clasifico mi población. Tendríamos algo como esto, tendríamos a toda la población y entonces yo la voy dividiendo en partecitas, casualmente que son esos grupos a los cuales yo les voy a llamar conglomerados. La otra forma es el muestreo aleatorio por estratos, que también se le llama estratificado, y parte de que la población no es homogénea, y lo que trata es dividir la población en categorías o grupos que tienen un interés para el análisis en función de las variables del estudio. Por ello es que en algunas ocasiones se utiliza un muestreo a la vez por conglomerados y por estratos. Vean la forma que tendría el muestreo por estratos, ¿verdad? Son como este, primero lo divido por conglomerados y después comienzo yo a ver como grupos que se presentan. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo un estudio en todo el sistema educativo costarricense y quiero dividirlo para poder ser representativo por direcciones regionales? ¿Qué usaría? Usaría primero conglomerados. Tendría 27 conglomerados. Mis conglomerados, ¿quiénes serían? Las 27 direcciones regionales. Pero en esas 27 direcciones regionales hay, por ejemplo, colegios públicos y colegios privados. Esos serían mis estratos. Por decir así, el estrato es como una subdivisión que existe que considera diferencias en los propios conglomerados. Entonces, en el ejemplo, los conglomerados serían las direcciones regionales. Los estratos, tipo de institución, por ejemplo, pública o privada. Otro estrato que podría ser el circuito educativo. Acuérdense que cada dirección está dividida y hay supervisiones por circuitos. Bueno, esos circuitos pueden ser mis estratos y las direcciones regionales pueden ser mis conglomerados. Pero podría ser que yo solo trabaje con una dirección regional. Entonces, ¿quiénes serían mis conglomerados? Por ejemplo, los circuitos. Entonces, dependiendo de cómo sea mi investigación, yo voy escogiendo el conglomerado o los conglomerados, y si quiero dividir los conglomerados, voy a estratos. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener estratos que sean público-privado, que sean hombres y mujeres, que sean urbano y rural. Esas subdivisiones vendrían siendo los estratos y los grandes grupos vendrían siendo los conglomerados. Profe.